Se oye bien. Vamos a orar para iniciar. ¿A quién le gustaría guiarnos en esta iniciar? A mí. Ok. Bien, vamos a una historia, realmente todo es historia. Vamos a leer de los versículos 1 al 6. Del 1 al 6. Nos vamos a un versículo cada quien. Empezamos con su hermano Salomón. De tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, será bendita en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían que iban a Dan y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar que hasta la esquina de Joé. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Ok, lo que hoy vamos a ver es que los seres humanos se multiplican después. De la Torre de Babel, los pasajes que vimos, pero no desean cubrir la tierra. Su condición pecaminosa todavía les hace desear ser como dioses, al igual que Adán y Eva. Ahora practican un nuevo humanismo. Perdón, estoy en el anterior. Ok, Abraham es uno de los personajes fundamentales en la Biblia. En el Evangelio de Mateo, Jesucristo es presentado como hijo de Abraham. Dios mismo se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo señala que los creyentes tenemos la fe de Abraham y por tanto somos hijos de Abraham. Por lo tanto, conocer a Abraham es entender aún mejor el pacto que tenemos con Dios. Ok, recordemos brevemente lo que hemos visto hasta ahora y más lo que ha habido en el estudio. ¿Quién era Abraham? Que de hecho todavía se escribe solo con una A y sin H. ¿Era descendiente de quién? De los hijos de Noé. ¿De cuál era? Sem. Ok, hijo de Sem. Era descendiente de Sem, hijo de Noé. Su padre se llamó, ¿cómo se llamaba el papá de Abraham? Que de hecho termina el capítulo 11 antes de dos, tres palabras. Taré. Ok, si el capítulo 11 termina diciendo Taré en Aram, que murió en Aram. Ok, Taré. Abraham se casó con, ok, en ese tiempo se llamaba Sarai, ok, Sarai, su media hermana que era estéril, no podía tener bebés. ¿Cuál? Sarai, no, sí, ahorita vamos a verlo en uno de los versículos, de hecho, que nada, sí, Sarai. Ok, dice, recordemos que para esa época la esterilidad era una afrenta terrible para una mujer, pues su valor estaba en los hijos que tenía. A más hijos, más valiosa. Pero aquí esta situación resulta el hecho de que Dios puede hacer algo que para los hombres es imposible.
resalta, perdón, el hecho de que para que Dios puede hacer algo que para los hombres es imposible. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, le ordena hacer 4 cosas, según vemos en los versículos del 1 al 3. El primero es dejar su tierra. Ok, dejar su tierra. El segundo, dejar a sus padres o parientes, vamos a ponerle parientes. La casa de tu padre involucra a toda la familia, ¿verdad? Dejar a sus parientes. El tercero es dejarla que, así es, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Entonces, dejar la casa de tu padre. Definitivamente está tomando Dios 3 cosas que involucran una. Toda la identidad, personalidad, familia, toda la gente con la que Abraham está relacionado es lo que tiene que dejar. Su tierra, sus parientes, la casa de su padre. Y a cambio tiene que ir ¿a dónde? Ok, a la tierra que él demostrará. A la tierra que él demostrará. Abraham tiene 4 cosas que hacer. 3 de estas indicaciones son en cierto modo negativas, porque implican dejar, deja, etc. Dejar cosas importantes para toda persona, como su tierra, su familia y su herencia, que es básicamente lo que implica dejar la casa de su padre. Dios lo llama a ir a un lugar desconocido. La cuarta es, en un sentido positivo, ir a un nuevo lugar, un lugar desconocido, solo, separado de todos, excepto de Dios. Aquí inicia el concepto de iglesia, que iglesia significa iglesias llamados a salir de. Esto es el sentido real, aunque se traduzca como asamblea, es llamados a salir de. A cambio de esto, Dios le hace a Abraham, bueno, en ese sentido, Abraham es el inicio de la iglesia, el hombre que sale y deja las cosas para seguir a Dios, es la forma gráfica de lo que significa iglesia. A cambio de esto, Dios le hace a Abraham la siguiente promesa. En el versículo 2 dice, haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Ok, y te bendeciré. Bueno, entonces Dios ya está aquí señalando algo. Miren, hay algo muy importante. Dice el mundo, haz el bien sin mirar a quién. O haz las cosas sin esperar algo a cambio. Porque de hecho hay un foro, un canto muy antiguo que dice amar es entregarse sin esperar nada a cambio. Pero sin que tú esperes algo para ti. Pero en la Biblia no hay ese concepto. Siempre cuando Dios nos llama a dejar algo, lo hace basado en una promesa. El nuevo pacto está basado primeramente en las promesas de Dios para nosotros. Sí, hay que obedecer la palabra de Dios, hay que dejar cosas, pero todo esto lo hacemos ya sobre la base de que Él será nuestro Dios, nosotros su pueblo, que escribirá su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, perdonará nuestros pecados y nadie tendrá que enseñarnos, sino que todos tendremos comunión con Él y nadie nos contará lo que es tener relación con Dios porque lo experimentaremos. Entonces, basado en esas promesas que implica este nuevo pacto, es que nosotros hacemos las cosas. Abraham obedece basado en promesas y esto es algo importante, no es una cuestión altruista, porque altruista es cuando tú das sin esperar nada, porque la Biblia siempre nos menciona que si nosotros hacemos lo que a Dios agrada, tenemos la vida eterna.
Es decir, siempre está esa promesa, yo daré la corona de la vida. Al que permaneciere fiel, firme hasta el fin, ese será salvo y le daré la corona de la vida. Siempre hay promesas y por eso Pablo dice que hay que correr hacia el premio que Dios tiene preparado. Esa es la cuestión del cristiano, que no debe malinterpretarse como hacer las cosas sin esperar algo. Hay algo que sí esperamos porque el cristiano vive basado en la esperanza. Ahora, Abraham, Dios le está formando una esperanza. Entonces, a cambio de que él obedezca, hará de él una gran nación y lo bendecirá. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ok. Luego, bendeciré a los que te... Ok. De ahí muchos, ay, vamos a bendecir a Israel, vamos a bendecir. En realidad, ya al principio dijimos que los que tienen la fe de Abraham son los hijos de Abraham. Es decir, los creyentes son los hijos de Abraham. Hay que bendecir a los descendientes de Abraham, que es la iglesia, que finalmente Israel en el Antiguo Testamento es la iglesia, el pueblo que Dios llamó a salir de Egipto. Ok, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te... Ok, a los que te maldigan o a los que te maldicen. Y luego finalmente en ti serán benditas, ok, todas las familias de la tierra, no nada más la de Abraham, todas las familias de la tierra, involucra a las que vienen de Cam y de Jafet. Lo que Dios le pide a Abraham contrasta con lo que le ofrece a cambio. Lo que le ofrece es mucho mayor que lo que le pide. Dios le promete grandes cosas, descendencia numerosa, hacerle una nación grande, fama y bendición para él y para otros por medio de él, así como bendición para los que lo bendigan y maldición para los que lo maldigan. Pero Abraham debe estar dispuesto a pagar el precio. En Abraham tenemos que vernos reflejados nosotros, porque precisamente por eso Abraham es nuestro padre, porque debemos tener la misma fe que él tuvo. Y por eso viene una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio? Ahora, ¿alguien puede compartir alguna ocasión en que haya dejado algo por Dios y lo que recibió a cambio? ¿Qué implicó el dejar algo por Dios? Si hay alguien que quiere compartirlo, si no, pues es para meditar. En realidad, todo lo que Abraham tenía, Dios se lo había dado. Todo lo que Abraham dejó no era más que lo que Dios ya le había dado anteriormente. Lo que nosotros podemos dejar por Dios es algo que Dios nos dio previamente. Ok, familia, un lugar donde vivir, una herencia, etcétera. Todo esto ya Dios lo proveyó primeramente. Yo puedo decir, yo dejé un trabajo para servir a Dios de tiempo completo, pero ese trabajo también me lo dio bien. En realidad no estaba dejando algo que hubiera provenido de mí mismo. Ok, dice, es importante remarcar que Dios no está pensando en una persona. Es decir, no se trata solo de Abraham, sino en todo un pueblo por medio del cual serán benditas las familias de la tierra. Es obvio porque esto va a derivar en Jesucristo y de ahí el evangelio se proclamará a todos los pueblos de la tierra, a todas las familias de la tierra. Abraham obedeció, ¿verdad? Se marchó de Harán y llevó consigo a su sobrino Lot. Ok. Dios le había dado una indicación respecto a su familia. La pregunta es, ¿la está cumpliendo Abraham? No, ¿verdad? Porque le dijo, deja a tus parientes. ¿Y qué hace? Se llevó al sobrino, era huérfano, se entiende. Pero también tenía una hermana y tenía otra que se casó, pero bueno, el punto es que tenemos que entender que Abraham, hoy lo que vamos a ver es que Abraham tiene que ser perfeccionado, porque aunque obedece, necesita ser perfeccionado como todos nosotros. ¿Ok? Entonces dice, ¿qué pasa si no seguimos las indicaciones de Dios al pie de la letra? ¿Qué piensan ustedes que debería ocurrir si no seguimos las indicaciones de Dios al pie de la letra? A ver, ¿alguna idea?
Ok, hay consecuencias por un lado. y buenas o malas. Ok, más malas que buenas, ¿verdad? Ok, ¿qué otra cosa debería ocurrir si no seguimos lo que Dios nos está mandando? Otra manera de los regresa a un lugar ¿sí, no? Bueno, Gusta soplar nuevamente, ¿no? O sea que, digamos, en otras palabras, Dios tiene que tratar con nosotros, ¿verdad? Dios, Dios tiene que seguir formándonos. Si Dios nos manda que hagamos algo, ya lo vemos en su palabra, pero lo estamos haciendo a medias, Él tiene que seguir tratando con nosotros. Y es cierto, hay consecuencias. Vamos a ver hoy una consecuencia, pero dice, bueno, volviendo al punto, leímos hasta el versículo 6. Bueno, todavía seguimos aquí. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Harán? 75 años. Era un jovenazo, aunque ya no vivían tanto tiempo. Abraham vivió 100 años más, vivió 175 años. Ok, ya no vivió como Noé, que vivió 900 y fracción. Bueno, tenía 75 años al partir. Abraham no sabía dónde iba, pues la única indicación que Dios le era, vete a la tierra que te mostraré. Pero ¿cuál era esa tierra? Únicamente Dios lo sabía, así pues Abraham debía moverse por fe. Abraham tenía que seguir instrucciones de Dios porque no sabía. Es como ahora tenemos esta que nos da indicaciones, ¿no? De las 3 cuadras de vuelta a la izquierda, pero sí sabes a dónde vas, es diferente, ¿no? Nada más te dice cómo llegar. Bueno, Abraham no sabía a dónde iba, pero eso implica una verdadera fe. Cuando anteriormente te decían, mira, vivo en tal lado, puedes venirte por aquí, avanzas tanto y te dan indicaciones, tú no lo veías en un mapa previamente, así es que era todo una incógnita. Ahora hasta puedes echarte la vuelta previamente en Google Maps, ahí en el carrito, viendo todas las calles y viendo las tiendas y viendo, hasta ves gente que pasa y todo, ¿no? Te lo puedes aventar y decir, ya sé cómo se va a ver cuando llegue. Bueno, anteriormente sí te movías mucho por fe, ¿verdad? Porque te decían, ahí llegas y hay una tienda de tal color y a la vuelta hay 3 casas y bueno. Pero Abraham no tenía ninguna indicación más que Dios a la tierra que le mostraría. Al llegar a Canaán, Abraham atravesó toda la región hasta llegar a ¿dónde? Una ciudad que va a ser trascendente hasta los tiempos de Jesús. Es versículo 6. Siquem. Ya en los tiempos de Jesús era un nuevo pueblo, se llamaba Sicar, a unos cuantos metros de donde anteriormente era Siquem, pero era básicamente la misma población. Ok, de hecho existe en la actualidad. Está entre dos montes y el monte Gerizim y el monte Ebal. Ok, llega hasta Siquem y entonces nos dice que ahí vivían los cananeos. Bueno, y vamos a ver el del versículo 7, vamos a ver hasta, bueno, vamos a leer todo de una vez, aprovechando que somos más. Vamos nuevamente con nuestro hermano Salomón, empezamos con el 7 y nos seguimos hasta el final del capítulo. ¿Okay? Es Génesis 12, 7. Un versículo cada quien. Ajá. Sí. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, descendencia daré esa tierra. Entonces Abraham le dijo ahí un altar al Señor que se le había aparecido. el 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están Es debajo el 12, perdón. Génesis 12, 9. 12, 9, estás en el 1. Génesis 12.
12. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. que aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Ahora pues dime eres mi hermano para que me vea, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa y blanca. Habían las peticiones de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa del Faraón. Y él trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervas, asnas y camellos. Sí. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Ok, entonces Entonces estamos en la mitad del 8. Al llegar Abraham atravesó toda la región hasta llegar a Siquem. Ahí vivían los cananeos. Dios le dice que le dará esa tierra a... ¿A quién le va a dar esa tierra en el versículo 7? A su descendencia, no a él, a su descendencia. Ahora, Dios habló para el futuro, no para el presente, y Abraham debe tener la suficiente fe como para tomar esa promesa como algo real. Su descendencia poseería la tierra, pero no él. Sin embargo, Dios le dice lo necesario para animarlo. Dios está empezando a darse a conocer a Abraham, quien no lo conoce en realidad, pero Abraham obedece. Abraham apenas va conociendo a Dios. Esa es una realidad. Allí Abraham construye, en Siquem construyó un altar. Ok, construye un altar al Señor. Adelante. Ok, construye un altar al Señor. Al parecer, este era un lugar sagrado para los cananeos, pues ahí estaban, dice en el versículo 6, Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Y esto suena interesante, así es que hay que ver un poquito sobre, dice, ahí estaba la encina sagrada de Moré. Y pueden ponerle encina sagrada, porque vamos a leer Génesis 35:4, Deuteronomio 11:30, alguien más, para que haya para todos, Jueces 9:37. Ok, a ver, Génesis 35:4. Que habían hecho desde ellos y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ok, nuevamente la Encina junto a Siquem, aunque no hace mucha referencia, si es la misma encina, pero ya no había cananeos ahí, porque los israelitas, los hijos de Jacob, en realidad, los habían matado a todos los que vivían en Siquem. Entonces, ahí cuando van a irse,
Jacob les pide que le den sus ídolos, las cosas que traen colgando en las orejas, en la nariz, seguramente, etcétera, como hoy en día la moda, ¿no? Pero, y todas las escondió debajo de la encina. Entendemos que hizo un hoyo y ahí metió todo eso. Bueno, Deuteronomio 11:30. Detrás del camino del poniente, en la tierra de los cananeos que habitan en el Araba, frente a Gigas, junto a la encina de Moré. Ok, nuevamente la Encina de Moré, ahí han pasado cerca de 500 años, desde los tiempos de Abraham, y sigue la encina de Moré. Luego Jueces 9:37. Tipo, veo que baja de la parte más alta de la tierra, hay una compañía viene por el camino de la encina hacia los caminos. Ok, ya es tiempo en que el Israel está establecido, la ciudad de Siquem es de los israelitas, y a esta encina ahora la llamaban la encina de los adivinos. Y esto nos habla de que esta encina tenía algo muy peculiar, en realidad, a menos que algunos comentaristas dicen, posiblemente se secaba y se levantaba otra, pero una encina puede vivir muchos años. Cerca esta tendría en Jueces desde los tiempos de Abraham unos 600, 700 años aproximadamente. Ahora, para los cananeos y algunos otros pueblos, Siquem era el centro del universo. Los cananeos pensaban que toda la tierra estaba girando alrededor de Siquem, o que Siquem era el ombligo de la tierra, por ponerlo de esa manera. Hubo alguien más que pensó que su ciudad, y todavía en el país se piensa, es el ombligo. ¿Y cuál es esa ciudad? Bueno, se llama en el ombligo de la luna, pero ¿cuál es la ciudad? México. De hecho, eso significa la palabra México, en el ombligo de la luna, porque todos los pueblos a partir de los aztecas pensaban que todo el universo giraba alrededor de Tenochtitlán, ¿verdad? Bueno, pero en los tiempos de Abraham se pensaba que Siquem era el centro de la tierra. ¿Por qué? Porque al sur estaban los egipcios, que eran un pueblo poderoso, y más allá ya no había nada. Al norte estaban los arameos y estaban todos los grandes reinos en el Tigris y Éufrates, y más allá ya no había nada importante ni conocido. Entonces la parte del mero centro era Siquem. ¿Ok? Entonces entendemos el concepto de Siquem. Y Dios le está mostrando a Abraham que le va a dar Siquem. Esa era la tierra. Pero hay algo interesante. Dice el punto número 10. Si quieren sentarse acá, háganle espacio para que no se alejen los hermanos y puedan participar también. Así que Abraham siguió su camino hacia el monte al oriente de Betel. Ahora, no podemos entender exactamente qué pasaba en la mente de Abraham, porque ¿cuál fue el mandato de Dios? Ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Dios? ¿Ya le mostró la tierra? ¿No le dijo, esta es la tierra que te voy a dar? Lo acabamos de leer en el versículo 7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahí Abraham edificó un altar. ¿Dónde debería haberse quedado Abraham? Ahí. ¿Por qué razón se movió Abraham? El único indicio que tenemos para una motivación de Abraham de moverse es que ahí vivían los cananeos. ¿Cómo eran los cananeos? A lo mejor les tenía miedo, a lo mejor eran ruidosos, él se sentía en peligro, no sabemos, pero algo movió a Abraham para no quedarse en Siquem, pero esa era la tierra. Miren, noten cómo desde aquí, a partir de este punto, todo va de bajada, es decir, todo va deteriorándose. Dice, Abraham siguió su camino hacia el monte al oriente de Betel, ahí acampó y también levantó un altar. Bueno, ahí la palabra es altar. Invocó el nombre de Dios, pero ¿le habló Dios en esta ocasión? No, ya Dios no le habla. De hecho, en el versículo 7 vimos que Dios se le apareció. Dios le habló cuando estaba en Harán. Aquí se le apareció. ¿Cómo se le apareció? No lo especifica, no sabemos, ni siquiera hay necesidad de intentar imaginarnos eso. Pero él invoca el nombre de Dios más al sur en Betel.
ahí donde acampó, pero Dios no le habla. Después de esto siguió su viaje hacia el sur, hasta llegar al... Hay un lugar en hebreo, se llama Sur, y esto es el final del versículo 9. No sé si me brinqué. No, ¿verdad? Voy bien hasta ahí. Ok. El Negev. Negev es el sur en hebreo. ¿Y cómo es el sur? En Betel tienes árboles, tienes los montes, hay árboles, y hay árboles y montes, seguramente hay agua, hay animales, hay vegetación, hay alimento. Hacia el sur empieza el desierto, ¿ok? Este es el inicio del desierto de la península arábiga. Abraham ya está en los límites del territorio que Dios le había prometido. Al parecer no se comporta precisamente como el dueño de la tierra. En aquel tiempo, ¿qué hubo según el versículo 10? Hambre, pues sí, te vas a vivir al desierto. ¿Y Dios esperaba que Abraham sufriera esa hambre? Él no lo llamó al Negev, pero es curioso porque Abraham, Isaac y Jacob y el rey David van a vivir su vida en el desierto, habiendo un Siquem hacia el norte. Pero bueno, siguió su viaje hacia el sur, llegó al Negev. No sé, en aquel tiempo hubo hambre en la región. Recuerda que Abraham estaba viviendo en el desierto. Le quedaba cerca, ¿qué lugar le quedaba cerca? Egipto. Y Egipto a partir de entonces se va a manifestar como la imagen de lo que es apartarse de Dios, lo terrenal. ¿Ok? Egipto, por lo que decidió irse a vivir allá. Egipto, gracias al río Nilo, tenía una provisión segura de agua para los campos de siembra y la ganadería, por lo que las sequías no eran tan rigurosas allí. Pero antes piensa en una mentirilla. Convence a su esposa Sarai que diga que es su hermana. Y no precisamente en Cristo, ¿verdad? Pero que es su hermana y no su esposa. Ahora, ¿por qué esta mentirilla? ¿Por qué tiene que decir mentiras? Porque tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo y tiene que decir mentira? Porque no está donde Dios le dijo que debía estar. ¿Ok? ¿Notan eso? Dios le dijo que fuera un lugar, ahí lo puso, a él como que no le agradó, no le gustó, sintió miedo, etcétera. Se fue al sur, hay hambre, un hambre que Dios no esperaba para él. Termina en Egipto, ahora tiene que echar mentiras y tiene miedo. Él cree que los egipcios lo pueden matar para quedarse con ella. Esto era una verdad a media, ya lo vimos la clase pasada, si era su media hermana. A final de cuentas, era una mentira. Una verdad a medias es una mentira. Abraham confía en que al ser su hermano le irá mejor, porque pues es preferible preservar al cuñado, ¿verdad? Le pide que diga eso para que le vaya bien y viva. O sea, a él, Sara, no le importa en realidad, hasta este punto. Pero noten por qué al principio dijimos, Abraham todavía tiene que ser perfeccionado. ¿Abraham obedeció a Dios? Podemos decir que sí, dejó su tierra, su parentela. No le obedeció completamente, pero hizo lo más importante. Tomó el paso, pagó el precio de dejar su parentela, de dejar su herencia, de dejar su tierra. O sea, sí hizo algo, pero sin embargo sus defectos se van manifestando en el camino. Ok, para que le vaya bien y viva, Abraham tiene miedo. Empezó a seguir el plan de Dios, pero de pronto siguió su propio plan. Eso le pasa a muchos cristianos. Sí creen en Cristo, sí van a la iglesia, leen la Biblia, le hablan a otros y conforme avanzan, ¿qué va pasando? Ya no leen la Biblia, a veces no van, luego ya no le hablan a la gente. Dios no pasa eso. Y sin embargo, al principio había un corazón muy distinto, porque uno está dispuesto a dar ciertos pasos, pero ya cuando esto se convierte en una forma de vida, nos empieza a costar más. Ok, empezó a seguir el plan de Dios, pero de pronto siguió su propio plan. Ahora está en un territorio al que Dios no lo llamó. De hecho, ya quedó totalmente fuera, ahora está en Egipto.
Sarai tiene 65 años aproximadamente porque era 10 años menor que Abraham y Abraham tenía 75 años, salvo el tiempo que le haya llevado todo este viaje y cuando haya llegado el hambre, pudo haber pasado un año, 2 o 3, pero en promedio Sarai tenía unos 65 años o aproximadamente más bien y aún era muy hermosa y no creo que usara crema, quién sabe, botox eso sí no. ¿Está puesta la confianza de Abraham en Dios? Porque una cosa es obedecer a Dios y otra cosa es creer en Dios. La gente piensa que obedecer a Dios es suficiente, pero obediencia sin fe no es lo que Dios espera. ¿Ok? Él no está confiando en Dios. Al principio las cosas parecen funcionar. Llevaron a Sarai al palacio de Faraón y trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos, etcétera. Y noten esto, y posiblemente una esclava llamada Agar, que después jugaría un papel importante, porque Agar era egipcia, ¿se acuerdan? La madre de Ismael era egipcia y era una sierva que era sierva de Sara, lo cual significa que posiblemente fue adquirida en Egipto, fue un regalo. Ok, Dios tiene que enderezar este asunto para cuidar la línea del pacto. Así que castiga al faraón y a su familia con la gran historia entre Israel y Egipto, son plagas para Egipto. Dios le había dicho a Abraham que sería bendición y que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Es Abraham bendición para Egipto? No, porque él no está cumpliendo el propósito de Dios. Y eso le pasa al cristiano. Cristiano que vive apartado de Dios, fuera del propósito de Dios, aunque haya creído inicialmente, finalmente no es bendición. Pero no podríamos decir que Abraham perdió su salvación o ya no tiene Dios planes con él, etcétera. No, el asunto nunca nos habla ni siquiera de un arrepentimiento de Abraham. El asunto es que Dios está haciendo algo, dice, para cuidar la línea del pacto, así que castiga a Faraón y a su familia con plagas, algo que a los israelitas ha de haber sonado conocido cuando se los narraron. Faraón entiende que esto viene por causa de Abraham y Sarai. Abraham fue expulsado de Egipto. Ahora sí, persona no grata, te vas, pero qué bendición porque se fue con todo lo que le habían dado. Nada. Dios lo guardó. Es la gracia de Dios para el cristiano cuando se aparta de Dios. Pero qué triste ser expulsado de un país. Entonces, noten cómo es la historia entre Israel y Egipto. ¿Ok? Abraham fue expulsado de Egipto con su esposa y todos sus bienes. Abraham era tan humano como nosotros. Ese es el problema muchas veces cuando idealizamos a los personajes de la Biblia. Era tan humano como nosotros, aún habiendo dejado cosas muy importantes para seguir la visión y el plan de Dios, se fue apartando de él para depender de su propia astucia y buscar su propia comodidad, porque ¿quién se le ocurrió la brillante idea de decirle a Sarai que era su hermana? No fue algo que Dios le dijo, fue la idea de Abraham, él depende de su astucia y buscar su propia comodidad, pero Dios no lo desechó, porque Dios es quien elige, así que actúa de modo que Abraham enderece el camino. Ok, vamos a leer de un jalón todo el capítulo 13, que es corto, son 18 versículos, creo que nos alcanza de uno cada quien. Vamos a nuevamente empezar con nuestro hermano Salomón. Subió desde Egipto a Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, con él iba Lot. Y Abraham era el ganado y el hambre, como es temporada de guerra, al lugar donde el tigre de él estaba vencido de Betel y ahí. Al lugar del altar que había hecho él antes, él invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot estaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para ti. Cuando se puso
pues sus pociones eran muchas y no podía mover en el mismo lugar. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros y entre los pastores y los pastores, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó los sus ojos a ver toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el humo de Lot. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo y construyendo hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran muchos pecadores en gran manera. Dijo Abraham después que Lot había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Porque toda la vida creo que es la carrera como descendencia por así. Y haré tu descendencia como el pueblo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el pueblo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y al camino, porque aquí te la daré. Abraham pues, removiendo su tierra, vino y moró en el encinar de Ofre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Ok. Entonces, dice que Abraham se fue de Egipto otra vez hacia el Negev. Hacia el Negev. Se había hecho muy rico. Esto posiblemente antes de llegar a Egipto, pero sobre todo después al salir de Egipto. Y también su sobrino Lot, los dos se hicieron ricos. Ellos fueron hasta el lugar donde antes habían levantado su tienda. ¿Ok? Hasta donde antes habían levantado su tienda. Entre las ciudades de Betel, ok, esa es una, y Jai, es la otra. Ok, y allí volvió a invocar el nombre de Jehová. Ok, del Negev se fue otra vez hacia Betel, fue yendo nuevamente de regreso, invocó el nombre de Jehová. Era tiempo de restaurar la visión de Dios en su propia vida. Pero la pregunta es, ¿le respondió Dios esta vez? No, ¿verdad? Solo dice que invocó el nombre de Jehová. No dice que le respondiera, lo cual nos da a entender que no le respondió. Abraham y Lot deciden que la tierra no es suficiente, los dos ya eran muy, muy ricos. Y Lot elige irse a la llanura del, ya estoy en el versículo 11, del Jordán. Ok, porque ya hasta sus pastores se peleaban entre ellos, porque era mucho, era abundante y era un problema, ¿no? Tenía un problema de abundancia. Ok, Lot elige irse a la llanura del Jordán, que era como el, dice aquí el versículo 10, que Lot alzó los ojos, vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes, es decir, era de riego, no esperaban la lluvia para que la tierra se humedeciera, sino que podía ser regado porque el Jordán era abundante. Y entonces dice que era como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Ok, entonces era como el huerto del Señor. Era como el huerto de Jehová o Egipto
El único que se pareciera a Tabasco, porque Tabasco es un Edén. Vamos a decir la canción, quiere decir que es como el huerto del Edén. Bueno, así era Egipto como el huerto del Edén y así era el valle de Jordán. Dice aquí, nos aclara, antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Qué hay ahora en este lugar? Dice el Mar Muerto, hoy en día que es uno de los lugares más salados de la tierra, ya tal vez sea el más salado, porque el Cruz Azul ya ganó algo, ¿no? Porque era el más salado de la tierra, el lugar más salado, dicen. Pero el Mar Muerto era el lugar más salado de la tierra, no es el más salado de la tierra, y antes era como el huerto del Edén. Noten lo que el pecado hace con finalmente, si la tierra se está calentando, tiene que ver más con el pecado que con el uso que se da a los recursos. Bueno, Lot se estableció en el valle cerca de donde se encontraba la ciudad de Sodoma. Fue poniendo sus tiendas porque tenía un montón de cosas, a lo mejor empezó lejos de Sodoma y conforme se fueron instalando, pues fue creciendo, hasta que llegó cerca de Sodoma. Acuérdense que Lot terminó pobre y sin nada viviendo en un cerro. Ok, entonces, pero sin embargo cuando llegó a Sodoma era rico. Sus habitantes eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Malos y pecadores. Todavía no existía el Salmo 1 que le hubiera dicho a los bienaventurado el varón que no muy buen consejo de malos y estuvo en camino de pecadores y se ha sentado, ¿verdad? Ahora que Lot se había ido, Dios vuelve a hacer contacto con Abraham. Noten eso, porque de hecho el versículo 14 dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él. ¿Por qué Dios no había vuelto a hablar con Abraham? Porque Lot no estaba incluido en los planes de Dios. Cuando Abraham se llevó a Lot, sí, Dios le tuvo que indicar en qué lugar debía estar, pero la orden era, deja tu parentela, y Abraham lo ha cumplido completamente. Ahora ha tenido que, para separarlos, ¿qué tuvo que hacer Dios? Bendecirlos en sobremanera, hacerlos tan ricos que no pudieran ser. Entonces, Dios los separa por medio de la abundancia, y eso no significaría que Dios los separa. Pero bueno, Lot, ahora que Lot se ha ido, Dios vuelve a hacer contacto con Abraham. Nota esto. Le ratifica su promesa y le manda que vaya y que haga que en el versículo 16, 17. Levántate, Dios te dice, recorre la tierra. Ya vio que a Abraham no le gusta estar en un solo lugar. Ok, entonces ve y dale la vuelta a toda la tierra, ya que te gusta andar viajando, ¿no? Pero bueno, como es uno, él dice, le manda que vaya, recorra la tierra a lo largo y lo ancho. Ahora sí le dice que la tierra va a ser para él, porque Dios se lo va a dar a él y a su descendencia para siempre. Ok. Abraham no lo hace. Qué curioso, porque cuando Dios le dijo, esta es la tierra, él dijo, no, patitas, ¿para qué las quiere? Yo ya me acostumbré a caminar. Ahora que Dios le dice, ve y recorre la tierra, ¿qué hace Abraham? Se va a vivir junto al encinar de Mamre, que va a ser un buen amigo de Abraham, pero la orden de Dios era, y recorre todo. Y Abraham dice, no, aquí me quedo, se queda cerca del encinar de Mamre, que está en Hebrón. Betel no se llamaba Betel se llamaba Liz y Hebrón se llamaba Arba, porque todavía no era ese nombre. Y ahí levanta un altar. Aunque Abraham camina cuando es tiempo de estar quieto y se queda quieto cuando es tiempo de caminar, el contacto con Dios se ha restablecido. Entonces notemos que Abraham aún necesitaba ser perfeccionado. ¿Ok? Porque ¿cuántos defectos vimos en su obediencia a Dios? Hubo varios, ¿sí o no? ¿Y a qué cosas lo llevaron? Esto es importante que nosotros consideremos en nuestra relación con Dios. Ahora, lo desechó Dios por eso.
Hoy día ni la que ya no. esposa y tú andas contento porque te están pagando. O decirle, oye, no te dije que está aquí. No, Dios no lo desecha, Él simplemente vuelve a enderezar las cosas y vuelve a hacer contacto con Abraham, pero aún así Abraham no le obedece totalmente cuando le dice que vaya y recorra la tierra y va a esa ciudad. ¿Ok? Y de hecho Abraham ya no vuelve más al norte. Pero finalmente es el hombre que Dios llamó y lo tiene que perfeccionar. Esto nos explica, en cierto modo, por qué Dios tarda 25 años prácticamente en cumplir la promesa que le dio de darle un hijo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, vamos a orar entonces para ponernos en las manos de Dios. Les Recuerdo el próximo miércoles, es primer miércoles de mes, y este fue engañoso porque parecía, pero mañana es el tipo de mes, creo, ¿no? Y a los que les pagan a fin de mes, casi todos les pagan el viernes. Pero bueno, el próximo miércoles, reunión de oración, porque es primer miércoles de mes, este es el último miércoles. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar para terminar la transmisión y para terminar el estudio de hoy. Padre, te damos muchas gracias por concedernos este tiempo, por poder meditar en tu palabra. Gracias por todos mis hermanos que están aquí hoy presentes. Y gracias, Padre, también por todos los que nos ven por internet, y confiamos que tu gracia es sobre la vida de cada uno, Señor. Que tu paz, Señor, es manifiesta en ellos. Te pedimos por nuestros hermanos que padecen de salud, especialmente ponemos en tus manos, Señor, la salud de Carolina, Señor. Te pedimos que tú le fortalezcas, Padre. Gracias por todos los hermanos a quienes has estado levantando enfermedad. También prospera la salud de nuestra hermana Hermes, Señor. Y te pedimos que no falte tu gracia, tu paz en la vida de cada uno, Señor. Que tú sigas haciendo tu obra sobre nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos tener este tiempo, poder compartirlo también por internet. Y te pedimos que todo esto sea para gloria de tu nombre, Señor, para agradarte a ti, Padre, para reposar en ti, Señor. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos que nos ven por internet. Nos despedimos y les esperamos el domingo en el culto. Dios les bendiga. Y les recordamos el